Imagina un país que acaba de romper las cadenas coloniales y se enfrenta a intensos debates internos. Pues, en la primera mitad del siglo XIX, Colombia conquista su independencia y se divide entre visiones centralistas y federalistas. Pero, ¿qué decisiones y conflictos forjaron la identidad de esta nación en sus ciernes y moldearon profundamente su futuro político real? Junto a mi grupo, les hablaremos de este tema tan interesante que es la independencia y las primeras divisiones políticas en Colombia. La independencia de Colombia no fue un evento espontáneo, sino el resultado de décadas de tensiones acumuladas. Tres factores principales alimentaron el descontento que llevó a la lucha por la libertad: la crisis en España, las reformas borbónicas y el profundo malestar entre los criollos. A principios del siglo XIX, España enfrentaba una crisis sin precedente. En 1808, Napoleón Bonaparte invadió la península ibérica, obligando al rey Fernando VII a abdicar y colocando a su hermano, José Bonaparte, en el trono español. Este acto desencadenó una guerra en España entre los partidos de Napoleón y los reales de Fernando VII. Este conflicto debilitó enormemente al Imperio español. Las colonias americanas, que dependían de la metrópoli para su administración y defensa, se encontraban en un vacío de poder. La incapacidad de España para gobernar eficazmente sus territorios de ultramar llevó a muchos en América a cuestionar la legitimidad del dominio colonial. El malestar entre los criollos fue un factor crucial en el camino hacia la independencia. Aunque eran descendientes de los españoles, los criollos eran tratados como ciudadanos de segunda clase. Les estaba prohibido ocupar los puestos más altos en la administración colonial, lo que limitaba su influencia política y social. Antes del 20 de julio de 1810, la colonia de la Nueva Granada, que es actualmente la República de Colombia, estaba bajo el dominio español. Sin embargo, las tensiones entre los criollos, que eran descendientes de españoles que estaban nacidos en América, y los peninsulares, que eran españoles nacidos en España, estaban en aumento debido a la falta de representación política y otros factores económicos y sociales. El 20 de julio de 1810, unos criollos fueron a pedir prestado un florero al comerciante español José González Llorente. Llorente se negó rotundamente a prestar el florero, lo que provocó un enfrentamiento entre criollos y españoles. Este incidente fue el detonante de una serie de eventos que llevaron a la formación de una Junta Suprema de Gobierno. La Junta Suprema de Gobierno fue creada ese mismo día y estaba presidida por el señor Antonio Mar y Borbón. Esta junta estaba compuesta principalmente por criollos y representaba un primer paso hacia la independencia de Colombia. El grito de independencia marcó el inicio de un proceso de lucha por la independencia que se extendió hasta 1819. Durante este periodo, conocido principalmente como la Patria Boba, hubieron conflictos internos y una serie de guerras entre las fuerzas patriotas y las fuerzas realistas leales a España. La Reconquista española, también conocida como la Restauración o el régimen del terror, fue el periodo en el que España intentó recuperar el control de sus colonias en América del Sur, tras las primeras declaraciones de independencia. En el caso de la Nueva Granada, este proceso se caracterizó por la llegada de expediciones militares españolas, lideradas por figuras como Pablo Morillo. Durante la Reconquista, se estableció un régimen de represión y persecución contra los líderes y simpatizantes independentistas. Se buscaba restablecer el orden colonial y castigar a aquellos que habían participado en los movimientos de independencia. Varias ciudades importantes de la Nueva Granada fueron reconquistadas por los españoles y se impuso un gobierno centralizado y autoritario. La campaña libertadora fue liderada por Simón Bolívar y tuvo como objetivo expulsar definitivamente a los españoles y consolidar la independencia de la Nueva Granada. Esta campaña militar fue crucial en la historia de Colombia y se desarrolló en varias etapas. Bolívar, tras reagrupar fuerzas y establecer alianzas estratégicas, inició la campaña en 1819 con el cruce de los Andes y la victoria en la batalla de Boyacá el 7 de agosto de 1819. Esta batalla fue un punto de inflexión
participación en la guerra de independencia y aseguró la independencia de la Nueva Granada. Después de la victoria en Boyacá, Bolívar continuó su campaña libertadora hacia el sur, liberando otras regiones de la Nueva Granada y sentando la base para la creación de la Nueva Colombia. La Gran Colombia nació con una promesa: un solo país libre y poderoso que garantizara la independencia de sus territorios. Suena bien, ¿verdad? Bueno, pues en 1819, tras la batalla de Boyacá, Bolívar impulsó su creación, convencido de que solo la unión evitaría que volvieran a ser colonias. Pero ojo, que gobernar un territorio tan grande no era sencillo. Bolívar y Santander, los dos líderes más influyentes, tenían visiones muy opuestas: un gobierno fuerte y centralizado o más autonomía para cada región. Un dilema que no solo marcaría el destino de la Gran Colombia, sino que dejaría una huella permanente en la historia del país. Tras la independencia, la Gran Colombia comprendía los actuales Colombia, Venezuela, Ecuador y Panamá, enfrentó desafíos internos que llevaron a su disolución en 1831. Las tensiones políticas entre centralistas y federalistas, junto con conflictos regionales y económicos, debilitaron la cohesión nacional. La falta de unidad entre diferentes regiones, cuyas necesidades y situaciones sociales eran significativamente distintas, exacerbó las divisiones. Además, la ausencia de un sistema de transporte y comunicación eficaz dificultaba la gobernabilidad. Simón Bolívar intentó preservar la unión, pero enfrentó posiciones políticas y personales cada vez más fuertes. En 1830, Venezuela y Ecuador declararon su independencia, y en 1831 la Gran Colombia se disolvió oficialmente, dando lugar a formaciones de repúblicas independientes. En este proceso refleja cómo las diferencias políticas y regionales, sumadas a desafíos económicos y la infraestructura, pueden influir en la estabilidad y la unidad de una nación en formación. Cuando la Gran Colombia se disolvió en 1831, la Nueva Granada no heredó estabilidad en absoluto, sino incertidumbre. Con el país dividido entre centralistas y federalistas, la política se convirtió en un campo de batalla. Gobiernos que duraban meses, conflictos sin resolver y una identidad nacional que nunca terminó de formarse. La inestabilidad se volvió la norma y no era nada que no podíamos esperar. Sin embargo, lo más importante es que este problema nunca desapareció. Hoy, el debate entre el poder central y las regiones sigue vivo. ¿Por qué algunas zonas siguen reclamando autonomía? ¿Por qué la tensión entre lo urbano y lo rural parece eterna? Esas respuestas no están aquí en el presente, sino en una historia que empezó hace casi 200 años y que aún seguimos escribiendo. Las divisiones políticas de la primera mitad del siglo XIX marcaron profundamente la historia de Colombia, sentando las bases de los conflictos que perdurarían durante el siglo XX y más allá. La lucha entre centralistas y federalistas, junto a la fragmentación de la Gran Colombia, no solo evidenció las dificultades de unificar un territorio diverso, sino que también generó una tradición de inestabilidad política y guerras civiles. Estas disputas dieron origen a los partidos liberal y conservador, cuyas rivalidades definieron la política colombiana durante décadas. En la última instancia, las divisiones de este periodo no solo moldearon el destino del país, sino que también dejaron una lección sobre la importancia del consenso y la construcción de un proyecto nacional inclusivo y sostenible.